Vamos a hacer un resumen estilo Netflix del primer episodio de la serie El gobierno libertario de Milei antes de arrancar con esta segunda parte. En primer lugar, Milei asumió la presidencia de Argentina en medio de una terrible crisis económica producida por un déficit fiscal muy grande y una hiperinflación persistente. Con la motosierra redujo los ministerios a la mitad y redujo el gasto público en tiempo récord, pero a costa de un sacrificio muy grande. En el corto plazo, Argentina sufrió recesión económica, inflación y un aumento significativo de la pobreza. Pero ya a finales de su primer año se empezaron a ver los resultados favorables de la estabilización macroeconómica. En el cuarto trimestre del 2024, el Producto Interno Bruto creció 2.1% interanual. En el primer trimestre del 2025 creció al 5.8% y en el segundo a 6.3%. La pobreza, que había crecido el primer trimestre a casi 53%, estaba en 31.6%, por debajo de la pobreza que había heredado cuando asumió el poder. Estos resultados positivos tan sorprendentes de la primera mitad del 2025, de repente se empezaron a revertir sin mayor explicación. En este video vamos a ver qué pasó y para eso vamos a utilizar un concepto muy importante en economía que es el riesgo país. El riesgo país es un indicador que mide la percepción de los mercados sobre la confianza que tiene una economía y su capacidad, la capacidad de una nación para cumplir con sus obligaciones financieras. La palabra clave en economía es confianza. Si no hay confianza, el crédito es muy costoso. Es decir, los intereses que tienen que pagar por préstamos se hacen muy altos, tanto para el gobierno como para cualquier empresa privada que opere en el país. Si no hay confianza, no hay crédito. Y si no hay crédito, no hay inversión. Y si no hay inversión, no se genera empleo, producción ni riqueza. Este gráfico que les voy a mostrar muestra el riesgo país al final del gobierno de Alberto Fernández y Cristina y en el gobierno de Milei. Con Alberto Fernández y Cristina llegó a estar en 4.000, una barbaridad, pero perfectamente razonable cuando tenías un gobierno que gastaba mucho más de lo que le ingresaba y financiaba ese gasto con los ahorros y con deuda y con emisión de dinero inorgánico. ¿Quién le presta a un país que se comió los ahorros, que tiene una inflación gigantesca, que no para de gastar y que tiene una deuda que no paga? Milei llega con la sierra eléctrica a recortar el gasto público y de inmediato empieza a bajar el riesgo país hasta el primer trimestre del 2025 que llegó a estar por debajo de 600 puntos. Fíjense que el riesgo país empezó a bajar con Alberto Fernández y empezó a bajar desde que los mercados percibieron que Milei iba a ganar las elecciones. El gobierno dejó de gastar más de lo que le ingresaba y por primera vez en 20 años pasó a tener superávit. Un gobierno que por fin gasta menos de lo que le ingresa, que va a poder ahorrar, acumular reservas y que va a poder pagar sus deudas. Este gráfico representa a Milei solamente. En el segundo y tercer trimestre empezaron a haber repuntes significativos en el indicador de riesgo país, que llegaron hasta 1.200 y 1.400. ¿Qué pasó? ¿Por qué empezó a subir el riesgo país si se estaban haciendo las cosas bien y los resultados eran positivos? Pasó que el Congreso peronista empezó a aprobar leyes que comprometían el presupuesto y rompían el equilibrio fiscal alcanzado por el gobierno. Milei tuvo que ejercer el derecho al veto presidencial que le confiere la Constitución en 9 oportunidades. Pero en 3, los parlamentarios lograron revertir el veto con las 2/3 partes de sus miembros. Esto generó la percepción de que a Milei le iba a faltar apoyo político, que la responsabilidad fiscal iba a ser una cosa pasajera y que iban a regresar de nuevo los responsables del déficit fiscal, los que financian el gasto público con dinero inorgánico, los que generan inflación y los que no pagan las deudas. La duda no estaba en la economía, sino en la política. Milei tenía 37 de 257 diputados en el Congreso y tenía 5 de 72 senadores. El gobierno estaba haciendo todo para que bajara el riesgo país. Al bajar el riesgo país, iban a bajar los intereses de la deuda y se iba a poder refinanciar. No iban a tener que destinar tantos dólares al pago de los intereses de la deuda, iban a poder acumular reservas. Todo esto iba a permitir estabilizar el tipo de cambio y parar la devaluación. El gobierno iba a acumular dólares y el público iba a demandar menos dólares para protegerse de la inflación y de la devaluación. La perspectiva de que el peronismo iba a derrotar el plan de ajuste de Milei en el Congreso y lo iba a derrotar también en las elecciones parlamentarias disparó el riesgo país y se intensificó la presión sobre el dólar. El 7 de septiembre se realizan las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires y el peronismo derrota al partido de Javier Milei de forma contundente. El riesgo país se dispara, pero Milei rápidamente empieza a convertir la derrota en victoria. Su respuesta es impecable. Sin ninguna duda, en el plano político,
hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica, donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Es la respuesta de un líder que tiene coraje para aceptar la derrota, seriedad para asumir la responsabilidad y una convicción y una seguridad total en las políticas que está llevando adelante. La segunda respuesta fue este concierto. A mí estas cosas no me gustan mucho. En medio de una crisis económica que está afectando a tantas familias argentinas y después de una derrota electoral, Milei monta esa fiesta, un concierto con él de protagonista. Yo entendí siempre la intención. Él deliberadamente se había mantenido al margen de la campaña de Buenos Aires porque sabía que iba a perder y él no quería que se asociara a su figura con esa derrota. Pero además, porque era una elección provincial que no tenía que ver directamente con él. Ese concierto era la forma de comunicarle a su gente: aquí estoy de regreso, aquí está el león y para nada me siento derrotado. Creo que fue su forma de despertar el espíritu de lucha de su gente frente a la elección parlamentaria que venía. A estas dos respuestas de Milei hay que sumarle una tercera, la de Trump. Apoyo incondicional de Trump a Milei acompañado de cosas muy concretas. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos anunció una línea de intercambio de divisas por $20.000 millones para reforzar las reservas internacionales de Argentina y una línea de crédito de $20.000 millones más. Ofrecieron además intervenir directamente en el mercado comprando bonos para bajar el riesgo país. El riesgo país, que se había disparado con la victoria del peronismo en Buenos Aires, volvió a caer inmediatamente después de la declaración del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. El 26 de octubre, en las elecciones parlamentarias, Milei arrasa con un triunfo fuera de todo pronóstico. 40.6% a 28% fue la diferencia y la Libertad Avanza pasó de tener 37 diputados a 93. La reacción del mercado fue una cosa de locos. El riesgo país cayó en un día 40% y rompió la barrera de los 600 puntos. Eso es inaudito. Los bonos de la deuda tuvieron un incremento cercano al 25%. Las acciones de las empresas más importantes de Argentina tuvieron una subida de más del 30% del domingo para el lunes. Eso es un récord en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Y las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos se dispararon con subidas hasta 50%. Hubo una caída histórica además del dólar en relación con el peso. El viernes el dólar estaba en 950 pesos y el lunes estaba en 850. 11% se revalorizó el peso argentino. El mercado tiene clarísimo que lo que está haciendo Milei es lo correcto y siente pánico frente a la posibilidad de que los socialistas, que manejaron la economía de forma irresponsable y que hoy sabotean desde el Congreso los esfuerzos por enseriar la política económica, puedan regresar. Hoy en Argentina la inflación sigue siendo alta, pero ya no está fuera de control y sigue disminuyendo. Y el salario, por primera vez en mucho tiempo, comienza a ganarle a la inflación. Esto ha provocado una caída del 11% de la pobreza en el último semestre. Y si esto se mantiene, si no dan un salto atrás, y esperamos que así sea, la pobreza en Argentina, en la tierra de Diego y Lonel, seguirá disminuyendo. No sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen 1000 planetas. De repente esto es una alucinación.